quiero explicar que esta actividad se realiza con la organización del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, a través de su área de filosofía de la estrategia jurídica. Hemos convocado a personas interesadas en el tema y muy especialmente contamos con la valiosísima presencia del señor decano de la facultad, profesor doctor Hernán Bota, a quien me complace conceder la palabra para los fines que él crea pertinentes. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Miguel Ángel. No, a ver, permítanme sentirme un asistente más, ¿no? Ninguna autoridad, ni mucho menos. Acá la autoridad es quien va a disertar y por supuesto las del centro y sus distintas áreas. Yo me vi invitado en un correo electrónico, me gustó mucho la temática y tal es así que pedí ser incluido, pero si tengo que intervenir como decano, quiero, bueno, una vez más saludar y felicitar la inquietud permanente del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho, de Filosofía Social, porque siempre tienen algo nuevo para sorprendernos. Y esta cuestión de la estrategia y el título de la actividad me ha parecido particularmente convocante. Soy de aquellos que valoran de un modo muy especial cuando el saber académico, aquello que se produce y que surge de los claustros, puede conjugarse con lo popular, con lo que tiene un carácter social, con una actividad que es pasional. Eso para mí le da un valor especial y realza las actividades académicas. Así que me vi interesado como asistente más que como autoridad de la facultad, pero de todas formas agradezco la posibilidad de saludar y por supuesto felicito una vez más por la cantidad y especialmente la calidad de las actividades. Y si me permiten hacerlo más allá de la persona del director, que lo hago habitualmente y huelgan las palabras que yo puedo decir, quiero destacar la actitud de un joven graduado como el doctor Diego Mendí, siempre abierto a seguir formándose y a esta altura enseñándonos. Gracias, Diego, y gracias a todos. Muchas gracias, señor decano. Bueno, esta actividad se realiza con miras a ir afirmando el campo científico que pronto se podrá concretar también desde el punto de vista docente en el dictado de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Estrategia Jurídica. En cuanto al tema, no hace falta, ya creo que a esta altura haga la ponderación de la necesidad de la estrategia jurídica. Quiero comentar en cuanto al fútbol algo que me ha venido a la mente de una conversación que tuve con un jurista extraordinario que fue director honorario de este centro y cuyo nombre lleva la cátedra interdisciplinaria del centro, profesor doctor Werner Goldschmidt. Cuando yo era joven, un poco superficializado por las apariencias, tenía cierta idea no del todo elevada de la inteligencia de los futbolistas, especialmente de los futbolistas y de los directores técnicos. Y un día tuve la buena suerte de comentarle esto al profesor Goldschmidt. Y entonces él me dijo: Miguel Ángel, yo no estoy de acuerdo contigo. La inteligencia de estas personas es extraordinaria, porque pocas veces alguien debe tomar decisiones tan inteligentes, tan importantes, en tan poco tiempo. Son, me dijo, 21 personas que se están moviendo de manera casi impredecible y
en el momento el jugador tiene que decidir qué ha de hacer. Si bien hay una planificación, hay una estrategia, el movimiento táctico en ese momento tiene un valor extraordinario. Y desde entonces, de esto hace ya mucho tiempo, siento un altísimo respeto por la inteligencia de quienes participan en la práctica del fútbol. Por lo demás, quisiera hacer un comentario, una presentación que parece obvia, dada la presencia cotidiana de nuestro expositor de esta noche, pero que me parece también imprescindible. Como ustedes saben, nosotros hacemos el jurianálisis de las personas. Así como hay un psicoanálisis o un filoanálisis, hay un jurianálisis de las personas. Y yo en este caso voy a usar el método trialista para tratar de presentar a nuestro querido expositor, abogado Diego Mendy. Voy a partir de la dimensión normológica y voy a decir que es auxiliar de primera en la asignatura Parte General del Derecho Privado, con extensión de funciones a la Cátedra C de Filosofía del Derecho, y la Secretaría del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, centro en el cual además es responsable del área de filosofía de la estrategia. Pero he aquí que esta dimensión normológica muchas veces, y en este caso de manera muy especial, no corresponde a las necesidades sociológicas o a las características sociológicas y diquelógicas. Yo diría que la normatividad en el caso del abogado Diego Mendy presenta una enorme carencia de normas. Y voy a intentar demostrar en qué consiste esta carencia normativa. Voy a referirme en primer lugar a la dimensión sociológica de la personalidad y del desempeño del abogado Mendy, diciendo que tiene, lógicamente, una sólida formación jurídica. Si penetráramos el título del abogado Mendy a la realidad social, encontraríamos una formación especialmente sólida. Que sus repartos, su conducción en el ejercicio de la docencia y de la investigación tiene como beneficiarios alumnos y colegas que le estamos profundamente agradecidos. Que a través de él muchas cosas que hubieran resultado imposibles se hicieron posibles, con una cualidad respecto de mi propia persona extraordinariamente valiosa, porque yo no sabía absolutamente nada de la comunicación virtual y todo lo que poco o mucho que sé, se lo debo al abogado Mendy. Y lo sé en el ejercicio de la docencia y de la investigación. Los recipiendarios beneficiados somos muchos y la tarea del abogado Mendy desarrolla una gran ejemplaridad porque tiene el respeto y la alta estima de todos sus alumnos y sus colegas. Y ahora me refiero a la dimensión diquelógica, diciendo que su desempeño es realmente la calificación de una superioridad moral, científica y técnica que hace a la existencia de un repartidor aristocrático. Los ideales de la universidad que tuve la gran fortuna de conocer en el modelo alemán, en el modelo de la grandiosa universidad alemana a través del profesor Goldschmidt, son realizados en plenitud por la dedicación empeñosa, calificada, permanente del abogado Mendy. No me cabe duda
en decir que tiene calificación aristocrática y que si la vida es como debe ser, tendrá un brillante porvenir. Por supuesto que esto motiva, como suele ocurrir, que las personas quieran aprender de él. Y entonces, autónomamente, los alumnos acuden a sus enseñanzas. No solo los alumnos de las materias, sino alumnos de la facultad, porque me consta que recurren a él para resguardarse en este periodo tan difícil de la pandemia. Por todo esto, ahora puedo creer que he demostrado que hay una enorme carencia normativa en la designación que recibe el doctor Mendy. O sea, cuando digo doctorando ya muy comprometido con el doctorado, pero cuando digo que hay una carencia lógica, hay una carencia de justicia, comprendo que quienes han podido han hecho lo que estuvo a su alcance, y aprovecho para agradecer al señor decano su empeño en asegurar el lugar del doctor Mendy en la facultad, pero yo no tengo duda de que el cargo de auxiliar docente que él ostenta es mucho menor, el concepto es mucho menor que la realidad. Hay una gran carencia de normológica, porque la realidad y los valores desbordan completamente el concepto. A mi parecer, la norma que debería integrar la carencia sería la designación del doctor Mendy como profesor adjunto de la Cátedra C de Filosofía del Derecho. De modo tal que entiendo que nos honra escuchar esta tarde al doctor Mendy en un tema importante por el valor estratégico e importante por quién lo va a desarrollar. Doctor Mendy, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ciuro. Bueno, a ver, muchas cosas para decir. Muchísimas gracias, me siento muy agradecido. Tengo una sonrisa nerviosa por todo lo que acaba de decir el doctor Ciuro, pero porque creo que es la primera vez que una introducción es mejor que la exposición. Me parece que la presentación ya es insuperable. Yo venía hoy más relajado porque digo, bueno, en toda la jornada me toca hablar después del doctor Ciuro, siempre la vara queda muy alta, y recién el doctor Ciuro, con una presentación, puso la vara muy alta, desarrollando la teoría tribal. Yo, de nuevo, doctor Ciuro, le agradezco un montón, y sinceramente todas las palabras que tiene para conmigo, siempre, y por todo lo que hace además, más que por las palabras, realmente muy agradecido siempre. Ya vamos a arrancar porque ya es tarde, y tampoco quiero retenerlos y demorarlos mucho más esta tarde, noche. Renuevo el saludo, buenas tardes, ya estamos casi entrada la noche, buenas noches también. El doctor Ciuro recién lo explicaba brillantemente. Esto es un espacio que se pensó como preparatorio de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Estrategia Jurídica, que comienza dentro de pocas semanas, en agosto, el mes que viene, no, el siguiente. Estamos ya con la primera corte de la Diplomatura de Estrategia Jurídica, y para eso, desde la dirección que ejerce el doctor Ciuro de la Diplomatura, se pensaron un ciclo de conferencias sobre el tema de estrategia y otras disciplinas, otras áreas de la vida en general. La primera exposición estuvo a cargo del señor Juan Jauregui Berri, quien nos habló de arte y de ajedrez y estrategia de una manera muy inteligente. Ha sido una gran exposición. La anterior, Gabriel Cordone desarrolló el tema de la estrategia de guerrilla que llevó adelante Miguel Martín de Güemes, y estuvo durante todo este ciclo de conferencias la posibilidad, la idea de desarrollar un espacio sobre estrategia y fútbol. Pensamos en expositores un poco más calificados que yo, con más conocimiento propiamente en la materia futbolística. No tuvimos tanta suerte como en ajedrez, y lamentablemente para ustedes la tarea recayó en mi persona.
me formé en lo que pude, en algún conocimiento de estrategia futbolística, obviamente siempre apoyado, para mi suerte, en los conceptos de estrategia que el doctor Ciuro tanto ha elaborado, tanto ha escrito. Y bueno, tengo conocimientos medios, como cualquier argentino promedio que vive en este país, que por ósmosis algún contacto con el fútbol alguna vez tuvo. Así que de toda esa reunión del evento, algo esperemos que interesante haya salido. Pero me parece que una cosa muy interesante para pensar, y el doctor Ciuro lo exponía recién en esa charla que ya había compartido conmigo, la relación entre fútbol y estrategia es realmente muy interesante y que se acrecenta también por esta cuestión del tiempo que el doctor Ciuro señalaba brillantemente, porque si uno se pone a pensar que el futbolista tiene que tomar decisiones de manera inmediata durante 2 tiempos de 45 minutos, bueno, uno ya le da la intuición de que se requiere una inteligencia particular, específica. Hay muchos directores técnicos que dicen, antes que jugadores habilidosos necesito jugadores inteligentes, que sepan pensar, que sepan comprender, que sepan leer el juego en la cancha. No necesito habilidosos, necesito jugadores inteligentes, que sepan leer el partido y saber lo que pide el partido. Bueno, me parece que ahí ya hay un primer punto de conexión con el fútbol y el derecho, porque la práctica del fútbol necesita una inteligencia específica, pero el ejercicio del derecho también requiere de una inteligencia específica, de una astucia especial, que por ahí desde algunos sectores está como más apartada, más ocultada, y me parece que el esquema realista por lo general siempre pone en la superficie cuando se refiere a la cuestión estratégica. La relación entre estrategia y fútbol vemos que es posible estudiarse en una macroestrategia un poco más abstracta y que refiere a los diferentes modelos estratégicos que pueden adoptar, por ejemplo, los entrenadores de un equipo, que es en gran medida a lo que yo me voy a intentar referir esta tarde-noche, pero también existe una microestrategia, ¿no? La estrategia personal que despliegue individualmente el futbolista dentro de la cancha, la cual que obviamente por razones lógicas debe ser compatible, debe encajar con este despliegue colectivo de la estrategia que realiza el equipo entero. Pero bueno, la estrategia siempre ha tenido una importancia vital en el fútbol, pero todavía más, me parece a mí, en el fútbol moderno, en el fútbol actual, hiperprofesionalizado, donde hacer goles es un poco más complejo que al comienzo de la práctica de este deporte, porque si uno va a los comienzos del fútbol, el fútbol saliendo del amateurismo, iniciando la etapa profesional, se encuentra con resultados de partidos abultadísimos. 8-4 era algo tradicional, y hoy en un partido de fútbol es muy raro que haya más de 3 o 4 goles en promedio. De hecho, la burla de los países anglosajones más identificados con otros deportes es qué aburrido es el fútbol, cuántos pocos goles que hacen. Se compara un partido de básquet en la NBA, que hay tantos, valga la redundancia, por partido, y en el fútbol un partido puede salir 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, eso ha complejizado todo este despliegue. Pero lo cierto es que más allá de la importancia que tiene la estrategia en la consideración del fútbol, porque es relevante para entender el resultado final de cualquier partido, ¿no? Porque si uno se pone a desgranar la mayoría de los goles, va a encontrarse que surgen de manera estratégica, se llega al gol de una manera estratégica. Me parece que la importancia entre la conexión estrategia y fútbol radica también en que con el planteo táctico correcto, equipos que a priori resultan inferior en lo que hace a condiciones técnicas, si cuentan con el planteo táctico correcto, pueden igualar o pueden superar a conjuntos que poseen mayor jerarquía técnica, aprovechando mejor los distintos elementos del juego, como por ejemplo el manejo de la pelota parada. Esto es muy importante, porque al ser el deporte colectivo, al ser el fútbol un deporte colectivo, la fuerza del equipo, al menos así lo creemos nosotros, reside en los diferentes despliegues estratégicos que puede lograr durante el partido o en el largo plazo en una competencia para obtener un campeonato.
¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil que el número 1 en el ranking del tenis pierda contra el número 22 o contra el número 150. Pero en el fútbol, estos elementos estratégicos, estas variantes de ser 11 contra 11, hacen más probable que si nosotros tenemos cierto orden y cierta disciplina estratégica, podamos sacar un resultado que nos beneficie enfrentándonos contra un rival a priori más poderoso. Acá me dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Bueno, no se ha solucionado el problema. Cualquier estrategia, en general, requiere el reconocimiento del campo en un sentido amplio. Aspectos materiales, espaciales, temporales y personales. Un error común, al menos a nuestro juicio, en el que caen muchos analistas del fútbol, es pensar la estrategia del partido de manera abstracta, es decir, en el aire. Un pensamiento que es bastante común para nosotros también en el derecho, ¿no? Porque la estrategia a desplegar para ganar un partido está fuertemente condicionada, por ejemplo, por el lugar donde se va a jugar. No es lo mismo el partido de local que el partido del visitante. No es lo mismo el partido en el llano que el partido en la altura. No es lo mismo el momento del partido. No es lo mismo el comienzo del partido, donde es más frecuentes despliegues ofensivos o la tendencia instintiva de los últimos minutos de tener más defensa, más despliegues defensivos, retrotraer en el campo. O, por ejemplo, la consideración básica, los jugadores del equipo propio y los jugadores del equipo rival. De eso también estará atada la estrategia. De eso también va a depender. Es probable que un director técnico lúcido implemente una estrategia defensiva, por ejemplo, cuando está ganando 1-0 y restan 5 minutos para el final, o cuando está jugando de visitante, o cuando con el equipo titular tiene mayoría de lesionados, o cuando está utilizando más suplentes porque está o necesita hacer rotar el equipo en razón de acumulación de partidos. Distintos ejemplos. Pero además del reconocimiento del campo, también es importante tener presente las situaciones en las que uno se encuentra, ¿no? Que siempre son más fáciles de ordenar con la matriz FODA. Un director técnico tiene que tener conocimiento de sus fortalezas, de sus oportunidades, de sus debilidades y de sus amenazas, en lo que el equipo respecta, pero también me parece que el jugador, el futbolista de manera individual debe conocer cuáles son sus fortalezas. Si un jugador ocupa la posición de delantero, tiene que saber si tiene como fortaleza el cabezazo, o el juego dentro del área, o el juego de espaldas, o si es defensor, tal vez una fortaleza de él es la pelota parada, o la salida con pelota dominada desde el fondo de la cancha, o la defensa como último hombre. Y una posición que es muy importante también es la del arquero, y donde fundamentalmente se piensa las fortalezas. La pelota parada es al igual que la defensa, pero por ejemplo, los penales. Un director técnico que sabe que en su arquero, en situación de penales, tiene una fortaleza, y bueno, tal vez no vea con malos ojos en los últimos 10 minutos empujar el partido al empate y llevarlo al terreno que se siente más cómodo, como pueden ser los penales, porque sabe que con su arquero tiene una carta que tal vez le dé la victoria. Hablamos de fortalezas, debilidades. Los mismos ejemplos que dábamos recién en sentido opuesto pueden ser perfectamente aplicables. Por ejemplo, el defensor que sabe que en la defensa de último hombre no tiene la seguridad necesaria. Las oportunidades, por ejemplo, un rival que sufre la expulsión de un jugador, o un planteo táctico del rival demasiado ofensivo que exponga fragilidades en la defensa. Por ejemplo, noto que el lateral, el número 3, sube muy bien al ataque, pero le cuesta el retroceso. Sé que tengo que ir por ahí. Ahí tengo una oportunidad. Y por supuesto las amenazas. Las amenazas. Si yo en el equipo rival cuento con Messi, si Messi es rival mío, yo le voy a indicar expresamente a todos mis defensores que eviten fulls cerca del área. Porque si hacen un full cerca del área y tengo un tiro libre en contra, bueno, ahí tengo una gran amenaza. Porque eso se puede convertir en un gol. Messi lo puede cambiar por un gol. El director técnico, cuando llega a un club, tiene que pensar en primera medida cuál es el modelo de juego que va a adoptar.
¿no? Eso es lo principal. Y después, obviamente, implementará ese modelo mediante una estrategia. Pero para definir, en primer lugar, el modelo de juego tendrá dos caminos en términos generales. Adaptar a los jugadores al modelo de juego propio del entrenador o adaptarse él mismo a las características de los jugadores. Por supuesto que cada camino tiene ventajas y desventajas, ¿no? Porque si logro el éxito deportivo adoptando a los jugadores al modelo de juego propio, es probable que se reafirme mi personalidad como entrenador y haga aumentar el grado de identificación de los jugadores con mis ideas. Pero ese camino también puede resultar un tanto complejo, porque en el caso del fracaso es probable que las responsabilidades sean mayormente mías, y también adaptar los jugadores a mi sistema de juego implica un tiempo de adaptación que no en todos los casos se tiene. Ahora, si en cambio lo que hago es adaptarme a las características de los jugadores, tendré como ventajas que es menos probable tensión entre el técnico y los jugadores. ¿Por qué? Porque se reafirman ellos. Pero como desventaja, bueno, que en definitiva el despersonalizado termine siendo yo. La adopción de uno u otro camino en gran parte depende del contexto, ¿no? Porque si un entrenador llega a un equipo iniciada la temporada de competición, es probable que se tenga que adaptar obligatoriamente, ni se haga la pregunta, y se tenga que adaptar obligatoriamente a las características del plantel con el que juega. Ahora, lo cierto es que hay ejemplos de éxitos deportivos de las dos maneras. Se pueden citar ejemplos deportivos de jugadores que se han adaptado a las ideas del técnico entrante y el técnico que ha sido lo suficientemente flexible como para reconocer que con el equipo que tenían, las características del plantel con el que contaba, era más fácil implementar un juego defensivo u ofensivo. Pero lo cierto es que superado esa etapa, sí llega el momento de la consideración estratégica. Y entonces encontramos con que generalmente la estrategia puede valerse del fortalecimiento propio, el relacionamiento y el enfrentamiento, ya sea en sus variantes ofensiva y defensiva. Aunque, esto es verdad, en la práctica, y muy especialmente en el fútbol, estos alcances se dan de manera simultánea y es muy probable que se combinen, dependiendo los momentos del juego. Por supuesto que de alguna manera siempre se impulsa una estrategia de enfrentamiento porque el objetivo final es ganar el partido, pero hay algunos que piensan la victoria como hacer más goles que el rival, y hay otros que la piensan como que a uno le hagan menos goles que al rival, ¿no? La especulación que determinadas instancias del fútbol permite provoca que muchas veces sea más conveniente una estrategia de relacionamiento, ¿no? Especialmente en el muy famoso caso del el empate le conviene a los dos. Nosotros estamos en una zona donde empatando nos aseguramos la clasificación y con eso dejamos afuera a un rival potencialmente perjudicial para ambos, podemos convenir el empate, no expresamente, sino lo demostramos sin intenciones de cruzar la cancha, sin intención de atacarnos, el empate nos beneficia y podemos cumplir de alguna forma el objetivo. Pero por supuesto, en alguna medida el enfrentamiento es inevitable en el fútbol, en todos los deportes, pero en el fútbol en algún momento habrá que enfrentarse, y en esa instancia hay algunos técnicos que eligen y se caracterizan por modelos de juegos más defensivos, y ahí es posible encontrar, por ejemplo, un modelo táctico presionante, donde lo que se intenta es la recuperación de la pelota en campo contrario, lo más rápido posible, manteniendo lejos del arco propio al rival, lo cual, es cierto, demanda una gran cantidad de esfuerzo físico del equipo, y es muy probable que no se pueda sostener durante los 90 minutos. Y también, dentro de los modelos defensivos, un modelo táctico replegado, donde ya la desesperación por recuperar el balón no es tan grande, y la idea es robar el balón en campo propio y poder salir rápidamente de contraataque. Ahora, si el técnico en realidad se identifica con un modelo más ofensivo, de mayor propuesta, como se dice en el ámbito del fútbol, bueno, es probable que adopte, por ejemplo, un modelo de ataque combinado, donde los avances en el campo contrario se realizan mediante conservación del valor por largos periodos de tiempo, con pases generalmente cortos y al ras del suelo, la famosa tenencia de la pelota, trasladar la pelota de un lado a otro esperando que se habilite el hueco, que se genere el espacio entre los futbolistas rivales para poder ingresar. O un modelo de ataque mixto, que es igual al anterior, pero aquí se alternan pases cortos y al ras del suelo para atraer al espacio al rival adversario, con pases largos aéreos
para sorprender, para aprovechar los espacios libres dejados por el adversario en zonas contrarias a la pelota. O también es posible encontrar un modelo de ataque directo, donde se progresa en campo contrario mediante tenencia de pelota por periodos de tiempos más cortos, más bien cortos, utilizando pases largos y aéreos, y que se caracteriza ciertamente por un juego mucho más vertiginoso, mucho más rápido. O un modelo ya, los modelos de contraataque, un modelo de ataque de contraataque combinado, donde directamente la progresión se busca a través de la conservación. Tal vez no se conecten. Sí, no puede ser. Estaba hablando yo, para retomar el hilo de la conversación, de modelos ofensivos, y dentro de los ofensivos había ya avanzado sobre los modelos de contraataque. Un modelo de contraataque es el combinado, donde directamente la progresión se busca a través de, por supuesto, la conservación del balón, pero por periodos muy cortos, buscando la finalización de la jugada lo más rápido posible, de manera bien vertical y con pocas acciones técnico-tácticas, sino lo más verticalmente posible. Y después, el último de los modelos ofensivos existentes, el más directo, el modelo de contraataque directo, así mencionado, así denominado por los manuales de estrategia en general, que es muy parecido al anterior, pero acá la diferencia principal es que se utilizan apenas 1 o 2 jugadores en la construcción vertical de la jugada de contraataque, y que es muy característica cuando se defiende en pelotas paradas. Cuando viene el córner que tengo que defender en campo propio, generalmente quedan 1 o 2 jugadores, un jugador en la mitad de la cancha, otro jugador para hacerle llegar esa pelota, y si la embolsa el arquero, sale el pase aéreo con la mano a los 2 jugadores, que puedan salir despedidos y ya quedar en situación de ataque, aprovechando la vulnerabilidad de la defensa, que estaba más preocupada por el córner en ataque que tenían. Desde luego que la elección de la estrategia que representa el modelo de juego va a estar también en gran medida informada por los mismos objetivos que el director técnico se plantea al comienzo, ¿no? Porque no adoptará la misma estrategia el director técnico de un equipo grande, entre comillas, que tenga la presión de hinchas, dirigentes, medios de comunicación para ganar campeonatos, que tal vez aquel que dirige un equipo que recién asciende a primera división, que tiene ambiciones, bueno, un tanto más moderadas. No es lo mismo que yo tenga que ponerme al frente de un equipo profesional que enfrente de un equipo amateur, que solamente se dedica a jugar partidos amistosos, porque las ambiciones son distintas, y eso a mí me permite también correr otros riesgos, que tal vez no puedo correr al frente de un equipo más grande. Pero en este último tiempo, especialmente a partir de la primera década del siglo XXI, se empezó a considerar, dentro de los distintos modelos estratégicos de juego, el aspecto psicológico, el factor psicológico. Hay ciertos aspectos psicológicos que favorecen, por ejemplo, una táctica defensiva. La concentración, ¿no? Entendida, por supuesto, como la capacidad de vivir con la intensidad necesaria para estar 90 minutos replegado en el campo propio, es una consideración psicológica que hay que tener bien presente al momento de pensar la estrategia. O la agresividad, porque hay que tener un compromiso mental en los defensores, pero si el esquema es defensivo en general, el primer defensor va a ser el delantero, así que esto hay que pensarlo en todo el equipo. Un compromiso mental para aplicar la fuerza necesaria que sea necesaria para superar al adversario. En cambio, si uno piensa en modelos, uno o varios, modelos más volcados a elementos ofensivos, bueno, necesita una gran fuerza de convicción, una mentalidad lo suficientemente sólida para poder aplicar y mantener el ataque. Es decir, que no se frustre cuando la primera jugada, la segunda, la tercera no sea gol, y se persista en el ataque, en la posición, en la postura ofensiva. Y también para convencerse de que ese es el modelo, el mejor modelo, para aprovechar las características, porque hay muchas veces que a uno le da la impresión que el instinto natural es replegarse. Siempre es más fácil replegarse que intentar avanzar y crear. Siempre es más difícil. Pero por supuesto, cualquier despliegue estratégico, también en el fútbol, uno me parece que lo puede terminar de captar mejor si lo piensa desde proyecciones fácticas, lógicas y valorativas.
Entonces, por supuesto, comenzamos con lo fáctico, con la dimensión fáctica, y acá es importante la consideración de adjudicaciones, como algo que el director técnico y el futbolista realiza constantemente. El análisis del rol de las distribuciones en un planteo estratégico futbolístico creo que nos podría llevar toda ya la bien entrada noche que tenemos, pero pensemos algunas, por ejemplo, entre las influencias humanas difusas, la de la economía, que condiciona fuertemente la confección, la conformación de planteles profesionales que en cierta parte del mundo, con obviamente consecuencias en las posibilidades de desplegar ciertos planteos estratégicos, o la geografía, el rol del clima, el calor, la humedad, el frío, el viento, cómo eso influye también en la estrategia que voy a desplegar. Recuerdo, por ejemplo, citando casos, la final de la Copa América del año 2007 en Venezuela entre Argentina y Brasil, donde el viento jugó un rol fundamental contra Argentina, que pensaba una estrategia de ataque y cuando intentó atacar en el primer tiempo se encontró con el viento en contra que increíblemente frenaban los avances argentinos. Pienso, alguna otra distribución, la biología, por ejemplo, los equipos africanos que a menudo tienen mayores condiciones físicas, algo que conocen muy bien los equipos europeos, que con conocimiento de esto han comenzado desde hace unas décadas a nacionalizar personas que participaban de procesos inmigratorios para agregar a la técnica europea esta fuerza física, hoy provocando una distancia entre las selecciones europeas y el resto de selecciones del mundo. Lo vemos, por ejemplo, ahora con la Eurocopa que se realiza en paralelo con la Copa América y hay distancias futbolísticas notables. Pero por supuesto, si uno piensa distribuciones, estrategia y fútbol, el azar no puede estar ausente. Hay algunos que piensan que el azar es todo el fútbol. Hay gente que realmente está convencida que el fútbol es solo azar y que es lo más importante que tiene el fútbol. No comparto personalmente esa visión, pero lo cierto es que tampoco es posible quitarla del análisis, porque sí, todo el análisis de semana de, supongamos, periodistas, pero la propia estrategia que despliega el entrenador durante la semana se ve arruinada si en el calentamiento previo la figura del equipo ve lesionada o por alguna circunstancia no puede jugar el partido. Se arruina toda la estrategia pensada. Pero dentro de las adjudicaciones, a considerar, también existen repartos, desde luego, que muchas veces durante el transcurso del partido se suceden frenéticamente. Pensando en los elementos de reparto, por ejemplo, es muy importante conocer los repartidores y especialmente la capacitación que cuentan para llevar adelante el despliegue estratégico. Algo, ya hablábamos de esto. En el fútbol esta capacidad está referida en gran medida a la creatividad. Es decir, el juego pide en ciertas circunstancias que quien reparte lo haga de forma estratégicamente creativa. Esa creatividad será decisiva porque es capaz de vencer amenazas como es, por ejemplo, una posible superioridad numérica del rival. Desde la creatividad tal vez me puedo reponer a que el rival tiene 1 o 2 jugadores más. Otro elemento útil para pensar la estrategia es la forma, aunque a veces la estrategia se despliega de forma dirigida únicamente a embarrar la cancha, que nosotros lo aplicamos como metáfora al derecho, pero acá en el fútbol tiene aplicaciones mucho más literales. Cuando, por ejemplo, el jugador interactúa con el público, interactúa con la afición, o otorga mucho más protagonismo al árbitro que lo que realmente corresponde. Bueno, acá también, de nuevo, la proyección con el ejercicio de la abogacía está más que manifiesta porque si lo identificamos con el abogado que lo único que quiere es obstruir la posibilidad de que se celebre la audiencia. Tenemos que estudiar también las razones, porque es importante conocer los móviles, es decir, las pretensiones que se buscan en el juego. Es decir, pretensiones en el juego en el sentido de que dependerán en gran medida de despliegues más ofensivos, donde las pretensiones son conservar el balón, progresar en el juego y obviamente buscar el gol, o pretensiones más defensivas, recuperar el balón, evitar la progresión del juego del rival
y fundamentalmente evitar el gol. En la medida que estos objetivos estén claros, por supuesto, será más probable alcanzar el resultado buscado. Es decir, si yo tengo claridad sobre lo que el técnico me pide, si tengo claridad sobre lo que a mí me están pidiendo dentro de la cancha, más fácil va a ser alcanzar el resultado. Pero, por ejemplo, pensemos lo fundamental que resulta a veces la carga de no conseguir el objetivo y cómo puede esto afectar la lucidez del rival. Hay veces que el técnico decide, por ejemplo, ceder la tenencia del balón y replegarse sabiendo que la obligación la tiene el otro, porque el rival es el equipo grande y me tienen que venir a ganar a mí, que soy un equipo más humilde, o porque yo tengo la ventaja deportiva, o porque yo cuento con el gol de visitante, por la razón que fuere. Acá, de nuevo, otro estrechísimo vínculo con la estrategia en el derecho, la idea de la carga probatoria. Yo no tengo nada que ver, esto lo tenés que probar vos, yo me quedo acá sentado viendo vos qué hacés. Algo que desde el derecho me parece que podemos unir fácilmente con la estrategia en el fútbol. Este sentido un tanto especulativo es algo que el fútbol hace que se destaque, porque yo en el fútbol puedo renunciar a la ofensiva, cuando esto, por ejemplo, es algo que en el tenis yo no tengo permitido. O, por ejemplo, en deportes como el básquet, pasado este punto yo no puedo volver para atrás. Yo puedo volver para atrás en el fútbol. Yo llego hasta el fondo de la cancha y me doy cuenta que el ataque no va a ser útil y me repliego hasta atrás. Y puedo hacer que la pelota llegue hasta el arquero, siempre y cuando la toque con los pies no hay ningún tipo de problema. Poder distinguir entre móviles y razones alegadas me parece que es importante porque permite conocer el verdadero despliegue y no distraerse con lo que, por ejemplo, en el fútbol, el director técnico dijo durante la conferencia de prensa de la semana, o lo que muestra en, por ejemplo, el parado inicial de los jugadores en la cancha, que en realidad es para distraer a los jugadores, etc. Luego, en cuanto a las relaciones entre repartos, estos pueden tener una ordenación más planificada o darse más mediante esquemas de ejemplaridad, obviamente realizando valores distintos en cada oportunidad. Pero lo cierto es que en la estrategia suele existir cierto orden. Hay directores técnicos que seleccionan jugadores del plantel porque lo consideran especialmente ordenados dentro de la cancha y castigan severamente a quien se sale de ese plan establecido. Hay una historia muy famosa de un director técnico muy famoso en la actualidad que es Pep Guardiola, muy reconocido, que una vez recuerdo que había castigado a un delantero del Barcelona porque estaban ensayando un ataque progresivo en campo contrario y la jugada que habían ensayado demandaba que el delantero se la pasara a un compañero y este delantero lo que hace es eludir al rival, encarar, patea al arco y gol. Se logra el objetivo porque al final de la cuenta el ataque termina en gol, pero Guardiola después en el entretiempo lo reta porque dice, mirá, vos te saliste del plan porque esta oportunidad te salió bien, pero este amague que vos hiciste, si te la quita el rival en la posición que vos ocupás en la cancha, todo el equipo nuestro, todo tu equipo que está en posición de ataque queda despejado y puede resultar una contra que derive en gol. Más allá de lo anecdótico que derivó que muchos digan estamos viviendo en la dictadura desde los directores técnicos, que no dejan el lugar a la imaginación, creo que también en el fútbol hay una fuerte despliegue de la ejemplaridad, que por supuesto se manifiesta con espontaneidad, la espontaneidad del jugador. En el fútbol también es muy valiosa la espontaneidad, porque al final son ellos, los jugadores de fútbol, los que resuelven en la cancha. Los grandes jugadores son recordados por jugadas brillantes, que poco tienen que ver con la planificación y están más emparentadas con la inspiración. Hace poco recordábamos el gol de Maradona a los ingleses que arrancan la mitad de la cancha de espaldas. Ahí no hay ninguna planificación, a eso es inspiración pura. Rodea al rival y encara hacia el arco, eludiendo a toda persona que se le cruzaba por el medio, manotazo en el medio, incluido de los rivales. Y bueno, para concluir con la dimensión sociológica, por supuesto, los límites necesarios a los cuales se enfrenta cualquier estrategia, que hay que conocer para saber, por ejemplo, hasta dónde despliego el ataque en faceta ofensiva y hasta cuándo el partido me pide que lo haga y en cambio me empuja más a dedicarme a bloquear la dinámica del rival y ya renunciar al ataque. Generalmente se dice, cuando el equipo va ganando, los últimos 5 minutos del partido no se juegan. El partido se muere, se lleva la pelota a un rincón, el rincón más alejado,
y de ahí la pelota no se va. Se sostiene, se aguanta la pelota lo más lejos del área posible y me olvido de la posibilidad de aumentar la diferencia en el marcador. Bueno, ya es tardísimo, avanzo, dimensión lógica, hay muchas cosas para pensar, pero una, por ejemplo, función integradora de los conceptos, ¿no? Que tanto en relación a los despliegues ofensivos podemos encontrar muchos. Marcaje, demora, doble marca, repliegue, cobertura, el achique para dejar en posición de offside al rival, la movilidad, etc. La entrada, el anticipo, anticipar al jugador que está recibiendo la pelota para poder robarla. Y después, por supuesto, también en los despliegues ofensivos, un montón. Pared, amplitud, cambio de ritmo. También es interesante pensar la función integradora en cuanto a los roles de un equipo, ¿no? El arquero, defensor, mediocampista, delantero y después los más nuevos, media punta, carrilero, wing, central, volante y tantos otros que se pueden pensar. Pero particularmente hay uno que a mí me parece que es interesante, que es muy lindo de pensar, que es el del director técnico. Porque en algunas regiones de Latinoamérica es expresado director técnico como profesor. De hecho, si uno escucha a jugadores colombianos que participan, que forman parte de equipos de la Liga Argentina, generalmente se refieren al director técnico como el profesor, el profe, el profesor. Y creo que hay una linda relación ahí entre el rol docente y el rol del entrenador, que se hace, por supuesto, mucho más notoria en las divisiones inferiores. Ahí está mucho más emparentada la cuestión entrenador-profesor, porque al final entrenar es una manera de enseñar. Por lo cual me parece que es lindo pensar esa relación. Pero esta función integradora de los conceptos es importante que se produzca mediante conceptos adecuados, en el sentido que no oculten la realidad, porque muchas veces en el mundo del fútbol se dice los campeonatos comienzan a ganarse con el mercado de pases. Bueno, incluir grandes cantidades de jugadores, incorporar grandes cantidades de jugadores sin tener en cuenta la consideración de la calidad, especialmente aplicada al modelo de juego que busca el equipo, puede resultar en un error estratégico muy importante después cuando haya que jugar realmente los partidos. Y después, antes de terminar, desde luego, dimensión valorativa. Es posible encontrar siempre un modelo valorativo que se remite a facticidad y a lógica, por supuesto, pero dentro de ese complejo es posible establecer relaciones entre los valores, sea en sentido de coadyuvancia o en sentido de oposición. Y me parece que estas categorías son interesantes para pensar en la forma en que un director técnico va a desplegar su estrategia y especialmente cómo va a convencer a los jugadores. Porque hay muchos jugadores que son conocidos por sus estrategias un tanto más autoritarias, en base en el poder, y otros que por el contrario utilizan como sustentación la cooperación y bueno, decidan establecer una relación mucho más autónoma. En el mundo de fútbol, lo que nosotros categorizamos así, se conoce como técnico jugadorista, que tiene mucha más relación con los planteles. Generalmente las dirigencias, cuando intentan, entre comillas, limpiar los planteles, porque no pueden sostener los contratos y necesitan reajustar las calidades de los jugadores, al último que van a recurrir es a un técnico jugadorista, y tal vez les convenga más uno de los primeros que se relacionan mediante bases un tanto más autoritarias. Otro tema muy interesante me parece que es la legitimidad de los repartidores, ¿no? Pensados como estrategas. En el caso del director técnico suele haber cierta legitimidad aristocrática sobre la base de su superioridad, por supuesto, en el sentido de conocimiento otorgado por la experiencia. Y hay veces que esta estrategia que se busca desplegar por parte del entrenador fracasa porque nunca logra legitimarse frente a los jugadores, como es el caso de personas que no nacen en el mundo del fútbol, que vienen desde otras áreas del deporte. Hay muchos casos de personas que vienen desde el hockey, que son vistos con bastante recelo por los propios futbolistas, pero también por el mundo externo, por exjugadores o incluso por otros entrenadores, que han hecho difícil su estadía ahí mismo. Por supuesto que existen muchísimas otras categorías por desarrollar dentro del complejo general de estos aspectos que yo les decía, fácticos, lógicos y valorativos. Antes de terminar, la referencia obligatoria. Toda esta generalidad que mencionaba recién se especifica en alcances materiales, como es el caso del estudio de la estrategia y la táctica en posición defensiva, en posición ofensiva, en posición media de la cancha,
espaciales, porque aún con las simetrizaciones realizadas por la profesionalización a escala global, el despliegue estratégico tradicional del potrero argentino no es el mismo que de quien practica fútbol en Asia. Eso todavía queda claro y se nota. Temporales, porque lo mencionaba anteriormente, aunque el fútbol ha evolucionado un montón, también lo hizo el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico del amateurismo está muy lejos del pensamiento estratégico que hoy es muy común y está normalizado en todos los planteles. Y por supuesto personales, ¿no? Porque cada ser humano, pero en este caso cada jugador, tiene un despliegue de estrategia propia, ¿no? Que desempeña mediante, por supuesto, el rol que le han asignado. Ha sido muy extenso esto, ya es el cierre, pero antes, para cerrar, el doctor Ciuro en uno de los últimos libros que escribió, hay una duda muy interesante que se plantea, se la plantea con cierto interés, con cierta curiosidad, porque él dice lo extraño que resulta que en ciertos países democráticos la referencia a la estrategia está muy desarrollada en deportes, en nuestro caso el fútbol es muy común, que se hable constantemente de estrategia en el fútbol constantemente, pero que no se piense en clave estratégica en otras disciplinas, en otras áreas de la vida, como es, por ejemplo, el derecho, donde durante mucho tiempo esa discusión o pensamientos han estado un poco relegados, silenciados, ocultados, enmascarados. Lo cierto es que la idea de esta diplomatura, de estudios avanzados en estrategia jurídica, es un poco otra manifestación más de poner en la mesa la consideración estratégica y bueno, esperemos que se pueda lograr con mucho éxito. Nada más, ha sido muy largo.